Hola, ¿qué tal? Somos el equipo número 3 de la materia microprocesadores, microcontroladores e interfaz, y en este video mostramos la práctica número 1, la cual tiene por nombre uso de puerto y operaciones. Para esta práctica hacemos uso del PIC 16F887, el cual ya tiene precargado el programa con el cual nuestro sistema va a estar funcionando para hacer las operaciones de manera correcta, y está configurado con una frecuencia de 4 MHz. En el pin 1 Master Clear tenemos colocado un push botón que nos va a permitir resetear el sistema cuando sea necesario. Las operaciones que vamos a realizar las tenemos colocadas en el puerto B. En el puerto B0 tenemos colocado este push botón que dice leer y dividir, el cual nos va a permitir en un principio leer el dato que queremos insertar, nuestro dato número 1, y posteriormente podríamos dividir si volvemos a usar este push botón. En el puerto B1 tenemos colocada la operación de suma, en el puerto B2 la operación de resta y en el puerto B3 la operación de multiplicar. Las salidas las vamos a ver configuradas en el puerto C, que serían estas de acá, que sería el resultado de nuestras operaciones, y en el puerto B7 traemos el acarreo mostrado por un LED de las operaciones realizadas. En el puerto D vamos a poder insertar los datos y los números los cuales vamos a querer someter a alguna operación, y van a ser seleccionados mediante este dip switch. Entonces arrancamos nuestra simulación, y en un principio se nos pide que, sin importar el número que coloquemos, al principio de que arranque nuestro sistema tiene que empezar en 0. Entonces vamos a comprobar esto colocando un número cualquiera, realizando la operación que sea, y entonces vamos a detener nuestro sistema, arrancarlo nuevamente, y vemos que en nuestro puerto D tenemos puros ceros. Ahora sí, vayamos a nuestro caso número 1, que nos pide que carguemos el dato 56 y el dato 12, que posteriormente sumemos el dato 1 y el dato 2, mostrando el resultado por el puerto C y el puerto B7. Entonces vamos a cargar el dato 56. Podemos ver que está aquí mostrado, que se colocó de manera correcta como dato 1, y vamos a sumar el dato número 12. Hacemos la suma y, como podemos ver, el resultado es correcto. A continuación se nos pide que dividamos el dato 1 entre el dato 2 y que el resultado se muestre por el puerto C y el puerto B7. Hacemos dicha división y nuevamente vemos que el resultado es correcto y se encendió nuestro LED del puerto B7. Esto indica que hay un acarreo debido a que hay un residuo de nuestra división. A continuación nos pide en el dato 2, en el caso número 2, que carguemos el dato F4 y el dato 9B, y que sumemos estos datos y el resultado se ha mostrado por el puerto C y el puerto B7. Lo que pasará ahora es que cuando intentemos cargar el dato F4, no lo vamos a poder cargar debido al bloqueo que existe. Entonces, para poder hacer nuevamente una operación o una operación nueva, tenemos que apretar el botón de Restart, y ahora sí ya podemos cargar el dato F4 que vemos mostrado aquí. Ahora nos pide que el dato número 2 sea 9B. Entonces colocamos el número 9 y el número B. Nos pide que sumemos estos dos datos y vemos que el resultado es correcto y que nuestro puerto B7 se ha encendido debido a un acarreo. Posteriormente nos pide que dividamos el dato 1 entre el dato 2 y que el resultado sea mostrado por el puerto B, por el puerto B7 y por el puerto C. Entonces realizamos la división, vemos nuevamente que el resultado es correcto y que contamos con un acarreo. Para el caso número 3 nos pide que carguemos el dato 15 y el dato 03. Entonces, para poder hacer esto, recuerda que tenemos que apretar el botón de Restart y colocamos el dato 15. Lo cargamos, vemos que se ha cargado correctamente. Posteriormente cargamos el dato 03 y nos pide ahora que hagamos una resta del dato 1 menos el dato 2, que sería el dato 15 menos el dato 03, que el resultado se ha mostrado por el puerto C nuevamente y por el puerto B7.
Entonces realizamos la resta, vemos nuevamente que el resultado es correcto y nuevamente realizamos una división. Vemos que nuestro resultado es correcto y ahora no existió ningún residuo, por lo cual nuestro puerto B7 no se encendió. Ahora para el caso número 4 se nos pide que carguemos como dato número 1 el dato 80, vemos que se cargó de manera correcta, y como dato número 2 el dato A5. Colocamos el dato A5 y se nos pide que restemos el dato 1 menos el dato 2. Entonces procedemos a hacer la resta y vemos que el resultado es correcto. En este caso se nos prendió nuestro LED colocado en nuestro puerto B7 porque esto nos ayuda a identificar que nuestro número como resultado fue un número negativo. Posteriormente se nos pide nuevamente que dividamos el dato 1 entre el dato 2 y vemos nuevamente que el resultado es correcto. Ahora, para el caso número 5 se nos pide que carguemos el dato 08 y el dato 2 sería el 05. En este caso, para el caso 5 se nos pide que multipliquemos ambos datos y que nuevamente el resultado se muestre por C y B7. Entonces cargamos el dato 08 y recordando que para poder cargar nuevamente un número tenemos que resetear el sistema. Cargamos el número 08, fue cargado correctamente y ahora cargamos el dato 05. Se nos pide que multipliquemos el dato 1 por el dato 2 y vemos que nuestro resultado es correcto. Posteriormente dividimos a dividir el dato 1 entre el dato 2 y vemos nuevamente que nuestro resultado ha sido correctamente realizado. Ahora para el caso 6 se nos pide que como dato 1 carguemos el número hexadecimal 80 y como dato 2 el 07, que multipliquemos ambos datos y el resultado nuevamente se muestre por el puerto C y por el puerto B7. Entonces cargamos nuestro dato 80, vemos que se cargó correctamente y ahora procedemos a cargar el número 07. Lo multiplicamos el dato 1 por el dato 2, es decir, 80 por 0,7. Y lo que aquí sucede del por qué tenemos un acarreo es porque 128, que es el decimal de nuestro hexadecimal 80, por 7 es un número representado en binario demasiado grande. 896 en binario es un número demasiado grande. Como podemos verlo, no alcanzan los 8 bits que tenemos de salida para representar dicho número. Es por eso que contamos aquí con un acarreo. Ahora procedemos a dividir como se nos pide y vemos que el resultado es correcto y el acarreo está presente debido a que existe y hay un residuo. Ahora, para el caso número 7, se nos pide que nuevamente carguemos el dato 80 como dato 1 y ahora el dato 06 como dato 2. Entonces reseteamos nuestro sistema, cargamos el dato 80 como dato 1. Vemos que se cargó correctamente y ahora como dato 2 colocamos nuestro número 06, lo multiplicamos como se nos indicaba y nuevamente este acarreo se hace presente por lo mismo de que los 8 bits no nos alcanza para representar el número grande, pero nuestra operación podemos ver que es correcta. Procedemos a hacer la división que se nos pide después. E igual podemos ver que el resultado de nuestra división es correcto y aquí se nos presenta nuevamente un acarreo debido a que hay un residuo. Ahora y finalmente para el caso número 8 se nos pide que carguemos como dato 1 el dato F3 y como dato 2 el 00 y que multipliquemos estos dos números. Es un poquito obvio que nuestro resultado de la multiplicación va a ser 0. Entonces vamos a realizar la operación. Primero reseteamos porque si no, recordando que no podemos cargar ningún número, reseteamos nuestro sistema, cargamos nuestro dato F3, vemos que se cargó correctamente y ahora lo multiplicamos por nuestro dato 00. Y como vemos, el resultado era como se esperaba, cualquier número por 0 va a dar 0. Y ahora, al dividirlo entre 0, tendremos como resultado FF con un acarreo.
Esto se debe a que cualquier número dividido entre 0 es igual a infinito. Eso fue todo de la práctica número 1, cumpliendo todos los casos que se nos pedía. Muchas gracias, maestro, por llegar hasta esta parte del video. Y ahora sí que nos vemos en el siguiente video de la práctica. Hasta luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.